¿Cómo están ustedes? Bueno, pues la semana antes pasada, como decía nuestro pastor, ¿cómo se llama? Interrumpida por la semana anterior, estuvimos hablando de un tema que nos apasiona a todos, aunque todos no la tengamos, ¿verdad? Hicimos una pregunta en aquella ocasión, cuestionábamos sobre ¿quién de ustedes tiene paciencia? ¿Podría alguien levantar su mano si tiene paciencia de verdad, de corazón? ¿Tienen paciencia? ¿Paciencia? ¿No tienen paciencia? ¿Quiénes? Levanten la mano los que no tienen paciencia. Casi todos no tenemos paciencia. Pero hay algo trascendente, ¿no? Para los que no vinieron la semana pasada o antes pasada, debo decirle que dentro de las cosas que dijimos es que ese es un fruto del Espíritu. En consecuencia, si somos cristianos y estamos desarrollando en nosotros el Espíritu Santo de Dios, debemos tener paciencia. Así como tenemos fe, como tenemos amor, como tenemos esperanza, como tenemos benignidad para con los demás, como tenemos bondad para con los demás, como somos decididos a tener templanza de decir sí cuando es sí y no cuando es no. Entonces esos frutos los vamos a ir desarrollando conjuntamente con ¿cuál? Con la paciencia. Dentro de las cosas que dijimos estaba que la paciencia, lamentablemente para algunos, pero por gracia y por gloria para otros, se obtiene bajo presión y bajo pruebas o bajo tribulaciones. Oigan esto. Entonces, para yo tener paciencia, tienen que apretarme la tuerca. ¿Verdad que sí? Entonces, dentro de lo que dijimos, que las tribulaciones nos llevan a la paciencia nos lleva a prueba y las pruebas nos llevan a esperanza. Y que esa esperanza no nos avergüenza, porque sabremos hoy cuál es la esperanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, dentro de todas las cosas que dijimos el día anterior, estaba que nosotros debemos ser sometidos a pruebas y a tribulaciones para poder tener paciencia. De manera que si usted lo está cogiendo suave y dice, me está yendo muy bien, no me estoy impacientando, no me está pasando nada, no vienen problemas sobre mí, usted lamentablemente se va a quedar con su impaciencia. Hicimos la historia aquella del joven que fue a la iglesia, era un servidor de la iglesia, era un ministro de la iglesia, pero no tenía paciencia, así como todos. Y entonces él fue a la iglesia un día y había un predicador nuevo, y entonces él se acerca al predicador, pastor, ore por mí, porque yo quiero que Dios me dé paciencia, porque no tengo paciencia, yo me disparo rápido, pastor. Y entonces el pastor le dijo, ¿cómo no, hermano? Ven, hijo. Oró por él. Padre, gracias por este hijo, envíale muchos problemas, envíale tribulaciones, problemas, deudas, envíale todo, mételo en situaciones difíciles, Señor, bendícelo y cambia. Pastor, pero yo quería que usted me orara por paciencia. Dice, para que pueda tener paciencia. Entonces hoy, dentro de los versos que hablábamos el día anterior, les dije en Romanos 5 que habían 3 versos básicos de los cuales vamos a hablar hoy y que se alían, se ecodium. Toda la palabra está escrita acá, pero ustedes pueden buscar en sus Biblias al libro de Romanos. Pero antes, déjenme orar. Padre, gracias por este privilegio que tú nos concedes de poder estar en tu presencia, de poder adorarte y exaltarte con tu palabra, de poder venir, Señor, a tu casa, traer ofrenda para ti, decirte presente y adorarte y honrar. Gracias, Señor, porque sabemos que en este día tú vas a abrir nuestros oídos espirituales para que esa palabra penetre hasta lo más profundo y nos cambie y nos transforme, para que esa palabra nos edifique y podamos ser verdaderos hijos tuyos, para que entendamos, Señor, cuál es el propósito que tú tienes en nuestras vidas y que podamos mañana gloriarnos en tu presencia en medio de las tribulaciones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Leemos a Romanos 5, si lo tiene.
Le quiero leer desde el 3 hasta el 5, pero voy a incluir el número 1 y el 2 también. Desde el verso 1 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo quería hacer énfasis más en el verso 3, porque hablamos o queremos hablar de las tribulaciones. Pero fíjense cómo Pablo dice en el verso 3, si lo tienen ahí, dice: y no solo eso, o sea que él se refiere a algo que les estaba presentando antes de decirle y no solo eso. Y era justamente porque él decía: están siendo justificados por la fe, en el verso 1, por la paz. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero no, además de eso decía que también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y decía: y nos gloriamos en la esperanza de su gloria. Entonces, y no solo eso, o sea, él se gloriaba en la esperanza de su gloria y se gloriaba porque tenía paz para con Dios. Pues, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oiga, señores, dice: sabiendo que las tribulaciones nos producen paciencia. Entonces, para Pablo hay que estar gozoso en medio de las circunstancias difíciles. ¿Ustedes creen que la enseñanza que Pablo nos quería dar era que nosotros debíamos estar gozosos cuando estemos sufriendo? Que cuando perdamos un hijo, en vez de llorar, estemos riéndonos y gozosos, porque esa es una gran tribulación, ¿verdad que sí? ¿Creen ustedes que Pablo nos quiso enseñar con ese verso en que real y efectivamente nosotros debemos gloriarnos, gozarnos en medio de esas tribulaciones? Esa no es la enseñanza que Pablo nos quiere dar con ese verso. Vemos que en lo natural no podemos evadir el dolor. Es imposible que podamos evadir el dolor en lo natural. No importa lo santo y lo santurrón que seamos. Cuando se nos muere nuestro padre, lo sentimos profundamente y lloramos y estamos siendo atribulados y tenemos una gran tribulación. Pero tenemos que gozarnos. Santiago más adelante dice tener sumo gozo, o sea que es más grande todavía. Pero entonces, ¿el cristiano tiene que hacer eso? No, lo que tenemos que hacer es efectivamente entender por qué y para qué Pablo nos dice que nosotros debemos tener gozo en medio de esas tribulaciones. Pablo se suma al apóstol Santiago, como decíamos ahora mismo. En el verso 2, en el verso 1 de su primera carta, Santiago dice, Santiago 1, del verso 2 al 4, si tienen la palabra, dice Santiago: hermanos míos, tengan por sumo gozo, oiga esto, el que se hallen en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Y miren cómo le cambia el nombre a la esperanza. Dice: y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Que tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que le falte nada. ¿Quién es ese? Cristo. ¿O no? Entonces esa es la esperanza. Fíjense cómo Pablo le da, después de la prueba, ¿no? Dice, viene entonces las esperanzas. Y las esperanzas no es una vergüenza, pero Santiago le cambia el nombre a la esperanza. Y le dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos. ¿Quién de nosotros es perfecto y completo? Nadie. El único completo y perfecto es Cristo. Pero además, el salmista en el versículo 71 del capítulo 119 del libro de los Salmos, dice el salmista: bueno me es haber sido humillado. Oiga eso, él se gozó porque fue humillado. Entonces, tanto Santiago como Pablo
como el salmista, se gozaron en medio de las tribulaciones y en medio de las circunstancias extremas, de las grandes dificultades. Y tener paciencia es exactamente eso, gozarse en medio de todas esas situaciones. Pero si nosotros nos vamos al verso 3, nueva vez, de Pablo, ahí nosotros lo entendemos perfectamente lo que ellos quieren decir. Ellos se gozan, pero ellos tienen esperanza. Los tres se gozaron, pero tienen esperanza. El verso 3, en una parte del verso dice, sabiendo que. Si volvemos al verso 3 del capítulo 5, dice, sabiendo que las tribulaciones, sabiendo que. Ellos estaban conscientes de que sabiendo que la obra redentora de Jesucristo, por medio de la fe, nos iba a traer el propósito completos y perfectos. Entonces, el propósito de Dios, en el sentido estricto de la palabra, era que nosotros seamos si leemos Romanos 8, un verso, un capítulo que lo leemos bastante, pero sobre todo un verso que lo decimos con mucha frecuencia, el 28. Romanos 8, 28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Pero lo dejan ahí. No lo deje ahí, que el pedacito que falta es el que pica. Y el pedacito que falta dice, y esto es, conforme a su propósito, son llamados. Entonces hay que ver cuál es el propósito de Dios para ver cuáles son las cosas que obrarán para bien en mí. Si la unimos con Santiago y con Pablo en lo que estamos hablando, esas cosas son grandes problemas, grandes situaciones, tristezas, contiendas. Esas cosas son tribulaciones, las cuales de un modo u otro me están llevando a tener ese momento en donde Él me va a dar la esperanza de yo poder estar en su presencia. En consecuencia, si nosotros leemos el 29, si le ponemos un poquito más para adelante, ahí nos daremos cuenta cuál es el propósito de Dios. ¿Cuál es el verdadero propósito de Dios? El plan de Dios para ti y para mí. Y quiero que sepan desde ya que el plan de Dios no es que tú vivas bien, que andes en carro bueno, en un Mercedes. El plan final de Dios no es que tú vivas con un buen carro, una buena casa, con una buena familia. Ese no es el plan de Dios, eso es pasajero, eso es transitorio. La Biblia dice, en el Salmo 39 dice, quisiera yo saber cuán frágil soy. Dice, Señor, revélame cuán cortos son mis días. Porque es que somos cortos. Dice el Salmo 90, como mucho 80, vivirá 70 y los más robustos 80. Eso pasa ahí una vez. Entonces, esta vida transitoria, este tránsito tan corto, no podemos compararlo con la vida eterna que nos espera. Pero fíjense por qué cómo y de qué manera la vida eterna nos espera. Y es interesante. Aquí Jesús en el verso 29 nos está diciendo algo trascendente, y lo lee. Romanos 8, 29, el que continúa, el pedacito que nos pica, dice su palabra. A los que antes conoció, ya lo conoció, también lo predestinó. O sea, yo estoy predestinado, es decir, no se me salva nadie, estoy predestinado para que fueran hechos a imagen de su Hijo. Oiga muy bien, para que fueran hechos a imagen de su Hijo, para que sea primogénito entre muchos hermanos. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios? Que tú seas como Cristo, que yo sea como Cristo. Ese es el propósito genuino y final de Dios. Envió a su Hijo a pasar todos los trabajos del mundo, a sufrir los vejámenes más grandes y a ser crucificado de una muerte vil, para darnos ese testimonio, para que nosotros entendamos de qué manera es que se sufre y de qué manera se tiene la gloria. Porque aún así, Él se levantó en gloria al tercer día.
Y si Él nos dio a nosotros el testimonio de que Él quiere que seamos como Cristo, es ahora que Él quiere. Él no tiene aquí en este tránsito de 90 años, de 100 años, como mucho, de 100 años. ¿Cuánto duró? 100 años. Bueno, pero hace 2021 años vivió Cristo y ahora es que hay Cristo. Y dice que es el mismo hoy, mañana y siempre. Por lo tanto, 90 años, 100 años que vivamos nosotros no es nada, absolutamente nada. Por lo tanto, debemos necesariamente coger la idea de Pablo de que pongamos nuestra mirada en Jesús. Dice el teólogo español Miguel de Molina, decía que nunca se está más cerca de Dios que en la aflicción que induce a la purificación de las almas. O sea, ¿cómo nosotros somos purificados nuestras almas? Con aflicción. ¿Y cómo Jesús purificó su alma? Con sufrimiento hasta el extremo. Ahí purificó su alma. Y Él quiere que cada uno de nosotros purifiquemos nuestras almas con sufrimiento. Cuando usted lo está cogiendo suave y ve que las cosas van bien, las cosas están mal. Porque así no vamos a llegar a donde Él quiere que nosotros llegamos, conforme a la palabra. No estamos diciendo nada extraordinario. Por eso muchos creen que el cristianismo es algo suave y bonito. No, el cristianismo es entender a Jesús, pero sobre todo entender su sufrimiento. Porque nadie, absolutamente nadie, conseguirá la salvación conforme a lo que estamos leyendo hoy, sin haber pasado por grandes tribulaciones. Pero el dilema entonces es, ¿y qué hacemos nosotros en este mundo en donde vivimos con una mentalidad diabólica? Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, que la sabiduría del hombre es terrenal, animal y diabólica. Así lo establece en el capítulo 4, en el capítulo 3 del libro de Santiago. Léanlo cuando puedan. La sabiduría del hombre es terrenal, animal y diabólica. Y ese mismo pensamiento nos tiene a nosotros con la mirada puesta ¿dónde? La mirada puesta en el mundo. Y si fijamos la mirada en el mundo, estamos equivocados. Creo que estamos equivocados. Necesariamente debemos elevar nuestra mirada. Si comparamos la vida eterna con lo que nosotros estamos viviendo aquí, debemos entender que es una bagatela. Por lo tanto, aseguremos eso. ¿Cómo lo aseguramos? Cumpliendo sus mandamientos, guardando sus estatutos. Y dentro de los estatutos hay cosas que nosotros estamos haciendo a diario, que no nos damos cuenta, que nos separan de Dios y que no nos van a hacer semejante a su Hijo, como Él quiere que sea, para que Él sea el primogénito de todos sus hermanos. Es la mentira. Hablamos mentira a cada día, a cada rato, a cada instante, y esto nos separa de Dios. Y violamos los mandamientos y los estatutos. Necesitamos cada día más parecernos a Jesús. Pero eso debemos hacerlo poniendo el testimonio, cumpliendo sus mandamientos, viéndolo a Él, poniendo nuestros ojos en Jesús, como dice Hebreos 2, que leímos la semana pasada. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es en Jesús en quien tenemos que poner nuestros ojos. No poner los ojos en el mundo. En el mundo, ya lo dijimos la semana pasada, antes pasada, hace unos días que lo estuvimos hablando, sobre las cosas que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de los hombres. Eso hay en el mundo. Eso tenemos en el mundo. Entonces, si ponemos la mirada en el mundo y no elevamos, y no alzamos los ojos a Jesús, como dice el libro de Colosenses, a alzar los ojos, a poner las cosas en la mirada de arriba y no en las de abajo. Tenemos a veces la mirada fija en abajo y difícilmente ponemos la mirada puesta en Jesús. Fijamos la mirada en Jesús. John Maxwell decía que el talento es un don, pero el carácter es una elección. Hay que tener el carácter de Cristo para poder hacer eso. Y recuerden que el carácter, para nosotros poder tener carácter, tenemos que ser probados. Como acabamos de decir, que las tribulaciones nos producen paciencia y la paciencia prueba. Para nosotros poder tener esa esperanza debemos ser probados. Pero la prueba, decíamos la semana pasada,
La palabra prueba viene de la voz hebrea que quiere decir, que dice doquimazo. Doquimazo significa purificar el metal con fuego. Hablábamos de eso. Te coge el oro, lo lleva a la fundición y le comienza a dar fuego o cualquier otro metal para poder liberar las escorias y purificar el fuego. Conforme la cantidad de grados que usted suba la temperatura, el fuego se irá purificando más. De ahí que hay oro de 10 quilates, que cuesta menos, de 14, de 18, de 24 quilates, un oro bien puro, y entonces se necesita fuego de verdad. Una palabra, para nosotros poder tener esa esperanza, debemos haber pasado por esas pruebas que nos llevan a temperaturas altas, a altas temperaturas. Y hemos visto en la Biblia, el pastor hablaba en días pasados, cuando hablaba de Josué. ¿Se acuerdan de Josué? ¿Creen ustedes que no pasó Josué por un fuego más o menos como ese? Cuando le dijeron, mira, esa es la tierra que tiene que conquistar. Y cuando le dijeron, esos 9 que hay ahí, esos 8 que hay ahí, han dicho que los que están ahí se lo van a comer ustedes como pan comido. Dice, oye, pero si eso es así, cualquiera no va para ahí. Es una pruebita que me están poniendo. Y él decidió, porque él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que Dios era su compañero. Asimismo, cada uno de nosotros nos vemos con pruebas similares a las de Josué. Y tomamos decisiones de otra manera porque tenemos nuestra mirada puesta en el mundo. No la tenemos puesta en lo alto. Dice su palabra en el libro de Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, y se supone que cada uno de nosotros cuando recibió al Señor, dijo, te acepto como mi Señor y Salvador, también aceptó ser resucitado con Cristo. Dice su palabra, si resucitamos con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Él. Aleluya. Si nosotros tenemos esa fe de que nuestra vida está escondida en Cristo, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, no en el hombre, no en el mundo. A veces las cosas del mundo nos arropan y al arroparnos nos entenebrecen el entendimiento, como dice la palabra. Nos ponen un velo que no nos permite ver. Y todo lo que vemos es lo bueno, lo bonito, lo alegre, lo contento, lo rápido, lo bueno. ¿Cuánto me voy a ganar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a viajar? ¿Cuán bien estoy? Y mientras hacen todo eso, desvían la mirada y no la ponen donde tienen que ponerla. Si eres hijo de Jesucristo, yo te exhorto a que desde hoy cambiemos el estilo de mirada y en vez de mirar hacia abajo, miremos hacia arriba. Si queremos ser bendecidos de verdad, como venimos siempre a la casa, casi siempre venimos a la casa con tribulaciones, con situaciones. Y vamos a la casa porque queremos ser bendecidos. Hemos tenido un gran accidente, me desbaraté, yo no sé quién soy, estoy desbaratado, pero voy a tus pies, porque a tus pies, como dice la adoración, ahí quiero estar. Y allí en tus pies sé que encuentro paz, encuentro justicia, libertad, salud. Entonces, ahí venimos a la casa. Cuando tenemos el matrimonio roto, quiero que la iglesia nos ayude a restaurar ese matrimonio. Entonces, vamos a venir a la casa, pero vamos a poner la mirada arriba y vamos a dejar de poner la mirada en el mundo que nos tiene obnubilado. La palabra obnubilado es algo como que le tiene una nube así. Usted nada más ve lo que está delante de la nube, pero lo que está detrás de la nube usted no lo ve. Así mismo, Pablo es muy claro cuando Pablo dice que Satanás nos entenebreció el entendimiento para que la luz del evangelio no nos resplandeciera. Aquí en este caso, Pablo nos dice, Colosenses nos dice que lamentablemente tenemos el entendimiento como con un velo y ese velo no nos deja cambiar la dirección de la mirada y solamente miramos hacia abajo. Dice 2 de Corintios 2 del 17 al 18 y algo interesante, porque esta leve tribulación momentánea, oiga cómo le llama Pablo a la vida de nosotros. O sea, a los 70 años que vivimos,
a los 40 años que vivimos, dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Si tenemos fe, como decía nuestro pastor, esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no veo, yo tengo mi fe en Cristo y estoy seguro de que lo que estoy haciendo, el Señor se va a glorificar con ella y va a tener un propósito especial, glorioso en mi vida. Entonces es eterno. Es que como Pablo dice, que esta leve tribulación momentánea, o sea, no importa la situación, pero muchas veces, ¿ustedes sabían cuándo decía Pablo eso? Encerrado en una cárcel, amarrado con un cepo, cantando con Pablo y Sila, adorando al Señor, ahí esta leve tribulación momentánea. Y nosotros a veces estamos pasando por una situación más sencilla. Y eso, tú el que me llama, ¿en qué tú estás? Ay, aquí llevándome, ya tú sabes, aquí no puedo estar, pasando toda la de Caín. Aquí como el pan chiquito. Y Pablo amarrado en un cepo, amarrado con una cadena allá abajo. Y adorando al Señor con Sila. Y entonces decía, esta leve tribulación momentánea. Él estaba consciente de que iba a pasar. Es tremendo, ¿no? Entonces, señores, definitivamente, si nos vamos al verso 3, nueva vez, ya entendemos por qué las tribulaciones producen esperanza. ¿Verdad que sí? Ya estamos conscientes de que esas esperanzas nos tienen garantizado el ser igual a Jesús, el ser igual a Cristo y tener una entrada triunfal al trono de su gloria y de su gracia. Hay varias manifestaciones en la Biblia que nos orientan a entender cuál es nuestra recompensa cuando nosotros dejemos el mundo y miremos hacia arriba. Dice Hebreos 6, en el verso 8 al 9 dice, aunque era hijo, hablando de Jesús, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Oiga eso. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Eso nos espera a nosotros. Porque Romanos 8:29 dice que Él quiere que nosotros seamos a imagen de su Hijo. Entonces, si Él quiere que seamos imagen de su Hijo, también Él quiere que nosotros podamos también ser autor de su salvación. Y que con el sufrimiento nosotros podamos lograr y tener y obtener la perfección. Él quiere que seamos perfectos como Él. Y en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador ¿de qué? De la fe. El cual por el gozo puesto delante de Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Él estaba con gozo cuando iba a la cruz. En el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza, señores. Esa es la esperanza. Si Dios en el verso 29 me dice que si yo creo en Él y si yo cumplo sus mandamientos, Él nos da la esperanza de ser igual a su Hijo, entonces también me da la esperanza de estar a la diestra del Padre junto con su Hijo. O los hijos no están donde están los hermanos. Ahí están. Los hermanos están sus hermanos. Dice, será el primogénito entre todos. Entonces, Él es el primogénito, pero yo soy su hermano y su hijo. Entonces, esa es una de las grandes bendiciones que nos esperan. Esas son de las recompensas que tenemos por nosotros entender y comprender lo que Pablo quiere cuando dice que nos gloriemos en las tribulaciones. Y finalmente, en Hechos 14:22 está el colofón. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos confiadamente en el trono de Dios. En una sola palabra, en un solo verso, Pablo nos dice que es necesario que a través de las tribulaciones nosotros entremos al trono de Dios.
Si queremos entrar al trono, y todos los que estamos aquí queremos ese día cuando digan, cuando allá se pase lista, ¿verdad? Esa canción hermosa. Cuando allá se pase lista, nosotros muy feliz aquí contestaré, ¿verdad? Pero para eso usted tiene que estar preparado porque tiene que haber recibido muchas aflicciones, porque Pablo decía, es necesario que para poder entrar al trono usted tenga que pasar por muchas aflicciones. Yo espero que esta prédica, como a mí, le haya servido a ustedes. Que el Señor redarguya nuestros corazones y que entendamos que las situaciones que estamos pasando hoy, que son sencillas, son leves tribulaciones, son para fortalecernos. El carácter de Cristo se obtiene bajo cuando usted quiere sacar el aceite de una oliva. Ustedes saben cómo se saca. Se saca machacándola, pero machacándola al extremo. Y mientras más la machaco en frío, mientras más frío y más lo machaco, más puro es el aceite. El aceite extra virgen, le dicen. Por lo tanto, para que si ustedes ven que están pasando por situaciones difíciles, me botaron del trabajo y ahora es que la cosa está dura. 3 muchachos, una casa, un carro, los colegios. No tengo trabajo. Prepárense, que es el Señor que le está sometiendo a una pruebita, a una leve tribulación. Y se lo digo por experiencia. El parámetro que les presenté fue el mío. Mi esposa está aquí, 1995. 3 muchachos, acabado de nacer uno, de días. 3 colegios, como 2 colegios, ¿verdad que sí? Carro, casa y compañía por acciones, leche, pamper y todo lo que tiene. Y me botan del trabajo o renuncio del trabajo por una situación. Fue una leve tribulación y fue momentánea porque el Señor se glorificó y después consiguió un trabajo mejor que el que tenía. Entonces, si queremos ser bendecidos de verdad, debemos empezar a pensar, a mirar las cosas de abajo como algo del pasado y mirar las cosas de arriba como el presente. Y las cosas de arriba es puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y oramos. Padre, gracias por este privilegio que nos ha concedido de poder hablar de tu palabra, de poder conversar con nuestros hermanos, de poder enviar esa palabra. Dice tu palabra que no regresa vacía. Y sabemos, Señor, que cuando la palabra cae en tierra fértil, da fruto al 30, al 40, al 60, al 100 por uno. Sabemos que tú te glorificarás en este día, bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos con muchas tribulaciones, para que puedan tener buena paciencia, para que sean sometidos a esa prueba y puedan disfrutar de la vida eterna, gozándose en tu presencia, porque ya tú tienes morada santa preparada para cada uno de ellos. Bendecimos, Señor, a cada uno de los aquí presentes y te pedimos que nos bendigas también a nosotros. En el nombre de Jesús bendecimos a nuestro pastor, bendecimos a la pastora, bendecimos su familia pastoral y bendecimos esta casa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.